Gloria a Dios. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Tenemos una lectura para compartir. Esta lectura se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 2. Saludamos a esa iglesia invisible, a esa amada audiencia que está ahí en Facebook. Luego comprimimos este video, lo llevamos a YouTube también. Mientras les doy tiempo de buscar a Ezequiel, capítulo 47, versículo 2. Hay un título allí, las aguas salutíferas. Y con la paz bendita y amada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces saludamos a todos los amigos y amigas que están allí en estas redes sociales. Y dice así la bendita palabra del Señor: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río ya no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén y amén, Señor Jesús. Qué hermosa palabra hemos leído en el libro del profeta Ezequiel, allí en el capítulo 47. ¿Y qué podemos comentar? Dice que el ángel del Señor midió aquellos primeros 1000 codos, ¿verdad? Y lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y así sucesivamente, luego mide otros 1000 codos, lo hace pasar por las aguas hasta las rodillas, y luego hasta la cintura. La Biblia dice hasta los lomos, pero dice que luego finalmente mide otros 1000 codos, y dice que ya era un río que no se podía pasar sino a nado. Pero ¿qué le dice el ángel del Señor al profeta Ezequiel en esta visión? Le dice: toda alma que entre en estas aguas vivirá. Ahora yo te quiero preguntar en este día: ¿hasta dónde has entrado en el río de la misericordia de Cristo? ¿Hasta dónde te has metido? ¿Eres un cristiano comprometido con Dios? ¿Eres un cristiano que se metió solamente hasta los tobillos? ¿Eres acaso un cristiano que se metió en las aguas del Señor hasta las rodillas? Hay cristianos que se meten un poquito más y se meten en esas aguas hasta la cintura. Esto es lo que el ángel quería hacer y quería mostrarle a Ezequiel. Y si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, entonces yo le diría, le pondría un título a esta tercera parte de esta conferencia que hemos estado dando, y a esta le pondría la medida del compromiso con Dios.
¿Cuál es la medida de tu compromiso? ¿Hasta dónde has entrado en el hondo mar de la misericordia de Cristo? ¿Hasta dónde te has metido en las aguas del Señor? ¿Cuál es tu compromiso con Dios y con su obra? ¿Sabes? Hay algunos que nada más entran hasta los tobillos porque están más, digamos, en las cosas del mundo que metidos en la obra del Señor. Y no tienen verdadero compromiso con Dios. Son de los que vienen de tanto en tanto, ¿verdad?, a la iglesia, pero no son esos cristianos firmes. Dice que hay otro en cambio, porque el ángel midió otros 1000 codos. Esto entendemos el codo como 50 centímetros, 1000 codos, a ver, serían 500 metros. Y ahí vuelve a decirle, a ver, entra en el río del Señor, y dice que hasta allí el agua daba a las rodillas. Otros 1000 codos, y el agua llega a los lomos, dice la Biblia, decimos a la cintura. Pero ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Aquel que solamente se mete hasta las rodillas es porque quiere mantener reserva para seguir viviendo la vida mundana que antes llevaba. No hay un compromiso con Dios, solo se metió hasta las rodillas. No quiere comprometerse mucho con la obra del Señor. Y quizá este mensaje es para obreros, es para cristianos crecidos, que ya han conocido la obra del Señor, que han aceptado a Cristo, pero no han querido meterse en las aguas, no han querido meterse en la obra del Señor más que hasta las rodillas, porque quieren mantener reserva para seguir viviendo la vida mundana que antes llevaban. Estos son los que llamamos cristianos misturados, que están misturados entre lo mundano y entre lo santo y lo profano. Cuando tú te metes en las aguas del río del Señor solamente hasta las rodillas, es porque quieres dejarte reserva para seguir la vida mundana, disipada que antes llevaba cuando aún no conocías a Dios. Pero ahora, si has determinado entrar en las aguas del Señor, sería bueno que entres hasta sumergirse. Dice que en el versículo 5, Ezequiel 47:5, no olvides este versículo, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y el ángel le dice, ¿has visto, hijo de hombre? Toda alma que nade en estas aguas vivirá. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en la palabra? Mira, mientras mantienes tus pies para ir dirigiendo tus pasos en el río del Señor, mientras las aguas, miren, esa parte donde el río estaba tan llano, tan bajo, que solamente las aguas subían a los tobillos, ahí podés guiar tus pasos hacia donde tú quieres ir. Cuando te metes en el río del Señor con las aguas hasta las rodillas, sigues estando misturado, un poco sumergido en el hondo mar de la misericordia de Cristo, pero con reserva para seguir viviendo la vida mundana que estaba llevando antes. Cuando te metes con el agua hasta la cintura es porque aún quieres cruzar el río en la dirección que tus pies, porque estás dando pies, te quieran llevar. Pero le dijo el ángel, no es así, esto no es así. Tienes que avanzar otros 1000 codos, y dice que midió otros 1000 codos, y donde ya era un río que Ezequiel no podía cruzar sino a nado. Es la voluntad de Dios que te sumerjas en el río del Señor hasta donde ya tus pies no te pueden mantener, donde tus pies no te pueden dejar que vayas en la dirección que tú quieras. Cuando ya te sumerges, donde no das pie, donde solamente puedes cruzar a nado, es porque estás en las aguas del Señor,
a merced de las corrientes donde te lleve el río, donde te lleve la voluntad de Dios. Cuando tú te llegas a sumergir donde ya no puedes cruzar sobre a nado, sino a nado, donde ya las aguas están demasiado crecidas, ahí es el Espíritu de Dios, ahí es la voluntad de Dios, ahí te ha jugado a que Dios te lleve hacia su voluntad. Las corrientes del Espíritu serán las que manejen tu vida, ya no serán tus pies los que te dirijan, ya no serás un cristiano misturado, como decimos, miti portezuelo, dice un comercial. Estoy pasando un chivo a una empresa. Pero hay cristianos misturados, que están mitad en el mundo y mitad con Dios. Quien me está entendiendo, diga gloria a Dios. Amigo, ahí no hay compromiso. Amiga que me estás escuchando, el que entró hasta los tobillos, el que entró hasta las rodillas, el que entró hasta la cintura en el río del Señor, no ha hecho un compromiso verdadero, no está comprometido con Dios. Son esos cristianos que los ves a montones sin compromiso, no están comprometidos con la obra de Dios. Y así está la iglesia cristiana aquí en Uruguay. Dice que el ángel midió esos últimos 1000 codos y les dijo en el versículo 6, ¿has visto, hijo de hombre? Dice que lo llevó y lo hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, dice el versículo 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y a otro. Y me dijo, toda alma que nadare en estas aguas vivirá. Cuando tú te sumerges en la obra del Señor, cuando no estás a tu voluntad, sino a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu ministerio, cuando te entregas al Señor en una forma total, estás flotando en las aguas. No son tus pies los que te van a traer para volver atrás, ni son tus pies los que te van a ayudar para dirigirte hacia donde tú quieras. Es el río del Señor, en la voluntad de su divino Espíritu Santo, el que te va a llevar hacia donde Dios te quiera llevar, hacia donde Dios quiera hacer una obra contigo. Dice, toda alma que nadare en estas aguas vivirá. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes lo que el ángel le mostró al profeta Ezequiel? Ya no seas un cristiano que entra solo en el río del Señor, en la obra del Señor, hasta los tobillos. Ya no seas ese cristiano misturado, ese cristiano que quiere reservar una parte de su entendimiento, de su mente, de su vida, para seguir viviendo la vida disipada que antes llevaba. Entonces son cristianos que coquetean un poco con Dios, que quieren entrar en la obra de Dios, pero se dejan reserva para seguir en las cosas que antes hacían, en una vida mundana, en una vida de error, en una vida de pecado. Oh, yo no quiero volver atrás, yo quiero romper toda cadena que me quiera sujetar a mi vida antes de conocer a Cristo. Yo quiero sumergirme en el río del Señor hasta que mis pies ya no toquen el fondo, hasta que tenga que dejar que las aguas del Señor me lleven en las corrientes del Espíritu. Si hay alguien que está comprendiendo lo que le estoy diciendo, dale gloria a Dios. Oh, Dios quiere cristianos que vayan hasta esos últimos 1000 codos, donde ya no se puede cruzar sino a nado, donde no es tu voluntad, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú opinas, ya no tienes. Hay gente que anda con una Biblia, creyendo que la Biblia es de interpretación privada. Mira, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y déjame que te cuente y te lo diga, solo por el Espíritu Santo se puede revelar y se puede comprender.
Hoy anda por ahí cada maestro con su librito, y de estas cosas habló en sus epístolas el apóstol Pablo. Hoy hay muchos que tienen comezón de oír, que viven en la voluntad de su mente el evangelio. ¿Sabes? Pero volviendo a lo que estamos leyendo, esos son los que se meten hasta la cintura. Esos son los que se meten hasta las rodillas, pastor, que no se sumergen definitivamente y totalmente en el río del Señor. Pero aquel que está sumergido en el río del Señor ya no vive para sí, sino para Cristo. Ya no vive para el pecado, ya no vive para las costumbres de este mundo, ya no vive para los placeres de este mundo, ya no vive para los deleites temporales del pecado. Se ha sumergido en el río del Señor y deja que las corrientes de Dios lo lleven hacia la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Alabá lo que Él vive. Dale gloria a Jesús. Él remandará basobaraiga. Oh, bendito Señor. Dile conmigo, yo quiero sumergirme, Señor. Yo no quiero que sean mis pies los que me guíen para aquí o para allá. Yo quiero estar en las aguas, donde las aguas me lleven a la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando eso ocurre, entonces vas a levantar tu mano, vas a reprender todo espíritu del enemigo que esté atacando una vida, que esté oprimiendo una hermana, un hermano, y te vas a llevar la sorpresa que levantas tu mano y esa persona que está atada, que está poseída, que está perturbada por un demonio va a caer revolcándose por el piso, y tú vas a decir: ¿qué me está pasando? Déjame que te lo cuente. Es que te sumergiste en el río del Señor, donde ya no se puede dar pie. Ya estás nadando en las aguas del Espíritu. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Glorifica a Cristo. Dios quiere gente comprometida. Dios no quiere cristianos hasta los tobillos. Dios no quiere cristianos hasta las rodillas. Dios no quiere cristianos hasta la cintura. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él, que han ido hasta los últimos 1000 codos que midió el ángel y se metieron en el río donde ya no se podía pasar sino a nado. Oh, Espíritu de Dios, da más sabiduría para comprender lo que estoy tratando de explicar. Pero sabes una cosa, si has entendido esto, has adquirido un verdadero discernimiento de las Escrituras. Toda alma que nade en estas aguas vivirá. ¿Qué dije yo? Todo aquel que se mete hasta la cintura, no. Todo aquel que entra hasta la rodilla, menos. Es aquel que se compromete con Dios. ¿Sabes? Cuando ya el Espíritu de Dios es el que maneja tu mente, tu pensamiento, cuando ya tu forma de actuar, de hablar, de sentir, de pensar está manejada por las corrientes del Espíritu, entonces te comportas, actúas como un verdadero hijo de Dios, como una verdadera sierva de Dios. Mientras te reservas, mientras entras solo hasta la cintura, no, yo no me quiero comprometer mucho. No, porque el pastor me va a mandar a esto y me va a mandar a aquello y yo tengo que tener mis tiempos. Yo necesito mis tiempos. Misturado. Ahí eres un cristiano misturado. No vas a pretender, aleluya, como decía el hermano Gille Ávila, muchos dicen: yo quiero, aleluya, que los demonios se manifiesten, como se manifiestan cuando predica Gille. Bueno, pero tiene que vivir consagrado como vivía Gille. Él no andaba metido hasta la cintura, él no andaba metido hasta la rodilla, estaba sumergido en el hondo mar de la misericordia de Cristo. Alabado que Él vive. Dale gloria que Él está sentado a la diestra de Dios, gozándose con tu alabanza. Honrado cuando tú lo honras, contento cuando tú lo alabas, feliz cuando hay glorificación, y gozoso cuando ve que te has metido donde no se puede pasar sino a nado.
porque has puesto tu vida en las manos de Dios. Y cuando tu vida está en las manos de Dios, entonces tus hijos están en las manos de Dios. Tu hogar está en las manos de Dios. Todas tus cosas están bajo el amparo del Creador. ¿Sabes? Hay un tiempo que se está dando aquí en Uruguay donde yo veo una falta total de compromiso. He visto cristianos, algunos mal enseñados por algunos siervos, ¿verdad? Que no les dieron tiempo de crecer en el Evangelio. Mira, a mí me han venido hermanas aquí. Yo estoy ahora en un recomienzo de este ministerio. Tuve un tiempo de problemas familiares, cuidado de mi mamá que ahora partió con el Señor. Y yo había hecho un pacto con Dios de que mientras ella me necesitara, en los años que estuvo boca arriba mirando el techo porque no podía ni girar en la cama, yo iba a estar ahí al lado de ella. No había para que sueldos para que vinieran terceras personas a cuidarla. Era yo, y en las horas que yo no podía era mi hermana. Pero hasta el último día que Dios la tuvo entre nosotros, yo estuve allí con ella. Paré mi ministerio, paré mis visitas pastorales, pero Dios estaba en comunión conmigo y yo en comunión con Dios. Ahora, bueno, estoy en recomienzo. Cuando mamá parte con el Señor, comienza esta pandemia que así tiene al mundo entero en ascuas. Iglesias, conozco un montón de pastores que están pasando peripecias porque es muy difícil llevar adelante la obra de Dios cuando solo predicas por las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Escucha, necesitas tener ofrendas para poder cubrir gastos. Necesitas tener ofrendas. Acá ya lo dije en otro video. Hicimos una compra de sillas, pero había que restaurar, estaban muy mal y no podíamos hacer había ya, como te dije, se partió mi mamá con el Señor, yo recomenzaba la obra y le dije a mi esposa, mira, por lo menos 30 y pico de sillas hay que cambiar. Mira, empezamos, obviamente la iglesia no estaba recibiendo ofrenda, no estaba algún video que hacía yo nada más por Facebook. Entonces nos metimos a comprar, pagamos alguna o dos cuotas, está todo para pagar. La gente está muy desorientada por todo esto, por esta terrible pandemia, por estos demonios subidos del infierno, este espíritu de muerte que es el coronavirus, el cual el Señor reprenda y quebrante y lo envíe a cajones de oscuridad. Pero ¿sabes algo? Es imposible casi llevar la obra de Dios, es tan menguada. He hablado con pastores que tiene poca gente congregando. Es difícil financiar la obra de Dios de esta manera, porque casi todos estamos teniendo que hacer colectivos de hábitat y que los hermanos, yo voy a pasar, tengo que confirmar y recibir el número del colectivo y lo voy a soltar para que algunos hermanos nos ayuden, por lo menos para ir pagando esas deudas que hemos adquirido, porque al momento de recomenzar el ministerio que tuvo por problemas tremendo, estuvo detenido, ahora vamos a recomenzar la obra en medio de una terrible pandemia. Tuvimos todo el mes de diciembre las iglesias con prohibición de hacer reuniones, ustedes lo saben. Pero sabes una cosa, sigo sumergido en el río del Señor, sigo metido en el río del Señor, donde mis pies no pueden tocar el fondo. No seas un cristiano mesurado. Comprometete con Dios. Ayuda a tu pastor. Quizás me están viendo o van a ver este video personas que le han aflojado, que han bajado los brazos. Estás dejando a tu pastor predicarle a los bancos o predicar por Facebook como yo lo hago. Recibes el maná, el alimento espiritual de la palabra de Dios, pero el siervo no está teniendo presencialidad en la iglesia, porque si bien tenemos el permiso de tener un 30% de personas dentro de la iglesia, pero ni eso tenemos
porque hay iglesias que están muy flojas de concurrencia y sé de siervos de Dios que están desesperados. Porque el que tiene que pagar el alquiler de un local, la energía eléctrica, usted te va a seguir cobrando. El que te arrienda el local te va a seguir cobrando. Entonces, si las almas no vienen y no hay ofrenda, el pastor se enloquece. Y Dios nos dice, no seas deudor de nadie. Nosotros tenemos que hacerle frente a los compromisos. Hay siervos de Dios que pagan un programa de radio. ¿De dónde sale el dinero si tú no apoyas a tu pastor? Por eso, con un protocolo de higiene, con el tapabocas, con el alcohol en gel, teniendo cuidado, cuidándonos unos a otros, puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir yendo a buscar la bendición de Dios y ayudando a tu pastor con tus diezmos, con tus ofrendas. Porque de lo contrario, el único que se está beneficiando en medio de esta pandemia es el enemigo de las almas, es la serpiente antigua que se llama diablo, Satanás, como le quieras decir. En este momento, vuelvo a decirte, sé un cristiano comprometido, no entres solo hasta los tobillos, no entres solo hasta la rodilla, no entres a la cintura, no seas misturado. Sumergite en el río del Señor, donde las aguas del Espíritu te van a llevar a la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Y ahí la unción del Santo vendrá sobre tu vida. Podrás hablar las lenguas, interpretarlas, podrás orar por un enfermo y que se sane. Son promesas de Dios. Hay cosas de Dios que no se están dando sobre muchas iglesias aquí en Uruguay, cosas que están escritas. ¿Qué cosas, pastor? Mira, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice cosas que ojo no vio, los ojos de la carne, ni oído yo, porque son mensajes espirituales, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Cosas que ojo no vio, no entiendo, pastor. Pues acá hay hermanos y hermanas comprometidos con Dios que ven los ángeles. Tú no los has visto con los ojos de la carne, porque solo los puedes ver si estás tocado por el Espíritu. Ni oído yo, porque hay revelaciones de Dios. Está el divino ministerio de la revelación, como tiene mi esposa, la hermana Mirta, donde Dios le ha revelado cosas increíbles, que hay personas que quedan impactadas. Ella ha impactado vidas con el don de revelaciones. ¿Por qué? Porque dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Dice que aquellos que estamos consagrados a Él, que nos hemos sumergido en las aguas, donde no se puede cruzar sino a nado, tenemos la mente de Cristo. El Señor revela y muestra muchas cosas, y a veces hemos orado y hemos librado a personas por esos dones de Dios. Hace muchos años atrás se iba un hermano, terminaba el culto, y el Señor me dice que no vuelva por donde viene siempre, que vuelva por otro lugar. Yo le dije al hermano, el hermano salió de la iglesia y no hizo caso a la revelación del Espíritu Santo. Y se fue exactamente por la calle que se iba siempre. Podía haberse ido una cuadra más acá. Vamos, Dios le habló. El Espíritu Santo, que no se equivoca, le dio una revelación de algo que le iba a pasar, que corría riesgo si se iba por ahí. Así fue la revelación. Pues el hermano no me hizo caso. A las 3 cuadras de la iglesia, cosa que nunca había pasado, lo paran 2 jóvenes, lo golpean, le quitan lo que llevaba. Y cuando vino, casi llorando, me dijo, pastor, no le hice caso. Me esperaron unos muchachos, no sé si querían robarme o qué era lo que digo. Obviamente te robaron. Sí, me sacaron lo que llevaba. Lo peor que lo golpearon. ¿Sabes? Dios que revela, que conoce lo oculto y lo profundo, porque con Él mora la luz, dice Daniel 2:22. Le reveló lo que le iba a pasar y Él no escuchó. Esas cosas las puedes lograr. Esa perfecta comunión con Dios
la puedes lograr cuando estás donde el río no se puede cruzar sino a nado. Que el Señor agregue sabiduría a través del Espíritu Santo a este mensaje. Nunca más seas un cristiano que se mete solo hasta las rodillas, hasta la cintura o hasta los tobillos. Sé un cristiano que cruza donde el río no se puede cruzar sino a nado. Totalmente jugado varón, jugada mujer y comprometida con la obra del Señor. Una vez más, ora por tus pastores, no desampares a tu pastor en estos tiempos tan difíciles. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su luz y su rostro sobre tu vida, tu hogar y todas tus cosas. Vamos a dejar un celular, un Gmail, los contactos para que puedas comunicarte con quien te habla, Pastor Manuel Suárez Ferreira. Te puede atender mi esposa, la pastora Mirta, y bueno, sería un gusto que te comunique. Quizás necesitas una visita pastoral, la Biblia abierta, quizás necesitas una oración, o sencillamente no me gusta llamarle consejo, ¿verdad? Hablarte a través de la palabra de Dios. A veces necesitamos un oído que nos escuche. Eso siempre pasa. Y el oído del pastor, el oído de alguien que es enviado por Dios, es el oído ideal que te va a escuchar para hablarte según la palabra de Dios, la consejería espiritual. Que el Señor te bendiga y te guarde.